Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ámbar Giovanna Villena Gómez Cruz y en este video estaré haciendo la presentación de mi proyecto TIC, en el cual estaré desarrollando algunos temas que estuvimos viendo dentro de nuestro curso de lo que fue la materia Derecho Procesal Civil, en el cual tuvimos como profesor al licenciado Edgar Franco Almaraz. Bueno, primeramente, como ya lo dije, dentro de este video estaremos abordando la mayoría de los temas que estuvimos viendo a lo largo de nuestro cuatrimestre de Derecho Procesal Civil, en el cual estaremos basándonos para ello en algunos fundamentos que tiene nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, así mismo como con lo que dice la doctrina. Bueno, para comenzar, nuestro primer tema del cual vamos a estar hablando es del juicio ordinario civil. Bueno, el juicio ordinario civil es un procedimiento dentro de la materia civil en la cual se lleva a cabo, en el cual puede ser el más contencioso y el más complejo dentro de la práctica. Pues este juicio tiene un límite de tiempo estimado y bueno, y la materia por objeto de litigio y por razones de cuantía, por práctica jurídica o es necesaria llevar con eficacia este tipo de proceso y suele requerir cierta especialización eh, dentro de la complejidad de este. Las características de este juicio es que, de acuerdo con nuestra ley suprema, que es nuestra Constitución, de acuerdo con el artículo 14, nos dice que los juicios deben de seguirse ante los tribunales establecidos para la materia, al igual que en cuanto a la competencia, es decir, el lugar en el que deben de llevarse, y asimismo con las personas o la autoridad competente para conocer de estos juicios. Estos juicios están comprendidos por 5 etapas, en las cuales la primera será la postuladora. Dentro de esta etapa nos encontramos con lo que es la interposición de nuestra demanda, asimismo con la admisión de nuestras pruebas y el plazo para avisarle a la otra persona que se le está llevando una demanda en su contra, que como lo podemos ver dentro de nuestro código, se les llama emplazar a la otra parte. Esto lo podemos ver en el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Asimismo, se viene la segunda etapa, que sería la etapa probatoria, que es dentro de esta etapa cuando se da el ofrecimiento de las pruebas, asimismo como se admiten o se desechan ciertas pruebas. Y estas pruebas van a ayudar a la contienda de la defensa y asimismo también para la persona normal, la persona que está demandando. Esto lo podemos ver en el artículo 276 al 304 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. La tercera etapa es la decisoria y dentro de esta etapa es en la que normalmente conocemos como la sentencia, pues es en esta etapa en la que el juez le da fondo al asunto controvertido. Posteriormente viene la etapa de impugnación y es dentro de esta etapa, como su nombre lo dice, donde se interponen los recursos que se promueven en el caso que siempre y cuando hubiese impugnaciones dentro de este. Y por último tenemos la etapa ejecutoria, que es en esta etapa en la que se cumple lo que el juez ha dictaminado, dándole resolución a la demanda que ha sido estipulada. Posteriormente, otro tema que tenemos que abordar es la demanda y la contestación de la demanda. Como ya lo dije anteriormente, la demanda consiste en el escrito inicial que hacemos llegar a nuestra competencia para que se haga saber sobre algo que estamos pidiendo. Y bueno, esto lo podemos ver en el artículo 253 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, donde nos dice que toda contienda judicial principiará por demanda, en la cual se expresarán el tribunal ante el que se promueva, el nombre del actor y la casa que se señale para oír y recibir notificaciones, el nombre del demandado asimismo acompañado de su domicilio, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, los hechos en los que se funde la petición. Estos van a ir numerados y narrados sinceramente, con claridad y precisión, además de que van a ir en orden cronológico. Los fundamentos de derecho
clase y acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables a nuestra demanda y asimismo el valor de lo demandado si de ello depende la competencia del juez. Y posteriormente la contestación de la demanda. Bueno, la presentación de la demanda con los documentos y las copias prevenidos, se va a correr el traslado, que como vimos dentro de nuestro cuatrimestre, el traslado son las copias de todo el procedimiento, es decir, demandas y pruebas que se están llevando. Estos se correrán en contestación a 9 días después, para que así se haga de conocimiento a la persona que se está llevando un juicio en su contra y éste pueda empezar a preparar su defensa. Posteriormente también tenemos el tema de las excepciones. Las excepciones son aquellas interposiciones o pretensiones en las cuales van a ser presentadas por el actor, y estas van a ser con el objeto de oponerse al seguimiento o la continuación de un procedimiento o de la acción procesal. Dentro de las excepciones existen dos tipos, las cuales son las dilatorias y las perentorias. Las dilatorias van a ser aquellas que, como su nombre lo dice, dilatarán o alargarán el momento procesal, de manera que solamente van a poder seguir con su procedimiento una vez que éstas hayan sido subsanadas. Las excepciones dilatorias las vamos a encontrar en los artículos 35 al 43 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Y bueno, las razones por las cuales se puede dar una excepción dilatoria es la incompetencia del juzgado, una litispendencia, una conexidad de causa, la falta de personalidad o capacidad de autor, la falta de cumplimiento del plazo o la condición a la que se sujetará la acción intentada, la división, la excursión y las demás del carácter de acuerdo a lo que se interprete dentro de la ley. Entonces, como podemos entender, la incompetencia del juzgado, tal cual como lo decía anteriormente, puede ser, por ejemplo, que nosotros estemos presentando una demanda en un juzgado de materia penal cuando debería de estar en una materia civil. La litispendencia, como nosotros sabemos, es cuando se llevan dos casos en contra de una misma persona en diferentes juzgados. Y la conexidad de causa es cuando se pelea lo mismo entre las mismas personas, y esto puede dar lugar a que se contravengan las distintas resoluciones que puede dar un juez. La falta de capacidad del autor quiere decir que, por ejemplo, no sé, yo tenga 17 años y yo esté demandando algo. Sabemos todos que la capacidad se adquiere a partir de los 18 años de edad. Y también la personalidad, como por ejemplo, si yo no tengo nada que ver dentro de ese juicio, yo no puedo exigir nada, entonces así será como será desechada o se buscará a alguien que pueda reclamar estas cosas. Y por último tenemos las excepciones perentorias. Estas, por lo normal, siempre van a buscar lo que es la extinción o la terminación completa de este proceso. De manera que, como las dilatorias lo dilatan, las perentorias lo terminan. Estas se van a dar normalmente por casos de acercamiento, es decir, que el juez conozca a las partes y entre otras. Luego tenemos la fijación de la litis, que es el momento de la procesal dentro del cual se da la contestación de la demanda, y esta es donde el demandado acepta o rechaza todos los hechos que están escritos dentro del escrito de demanda. Esto lo podemos ver encontrado en los artículos 263 al 275 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, donde nos explica todo lo que puede pasar dentro de este momento procesal. Y también es importante que no se confunda la acción de ignorar los hechos con una rebeldía, ya que esto nos llevaría a una sanción. Es decir, si un hecho nosotros no estamos constantes o no lo queremos afirmar, solamente ponemos que no afirmamos los hechos, más no dejarlo en blanco, porque entonces se tomaría como una rebeldía. Posteriormente llegamos al tema de la prueba, donde en el ámbito del derecho conocemos a la prueba como la justificación de la verdad de un hecho, y su existencia se basará en el contenido de esta.
Y en un juicio, según los medios que establece la ley, los medios de prueba van a ser la confesión de la parte, la prueba testimonial, los documentos públicos o privados, informes periciales o inspecciones por parte del tribunal, así como las presunciones establecidas por la ley o la jurisprudencia. Estas las podemos encontrar a partir de nuestro artículo 276 de procedimientos civiles para el Estado de Hidalgo. Y bueno, estos nos van a servir para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos en donde el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes mismas que están dentro de la controversia o a un tercero de igual manera, sin más limitación que las pruebas o que estén prohibidas o por la ley o que sean contrarias a la moral de estos. También tenemos los objetos de prueba que, como vimos o como les acabo de explicar, son un medio el cual nos van a hacer llegar al hecho o a la persona con la cual se va a justificar y probar que dentro de este juicio lo que esta persona dice es cierto, de manera que ayudan al proceso para que así cada parte tenga el deber de probar todo lo que está diciendo, todos sus hechos que están fundamentados dentro de su escrito inicial. El ofrecimiento de las pruebas, tal como su nombre lo dice, es la acción de ofrecer las pruebas y bueno, es el paso en el que el momento procesal ofrecen las pruebas cada parte convenientes a la defensa de sus hechos que escribieron dentro de su escrito inicial. Es importante que todo lo que se quiera probar esté escrito dentro de estos hechos, de manera que estos van a ser ofrecidas a la autoridad competente en los plazos que estipule la ley, y esto lo podemos ver en los artículos 287 al 295, donde nos dice que el plazo para poder ofrecer las pruebas serán de 10 días naturales, los cuales empezarán a contarse al día siguiente de la notificación. Es importante poner atención a estos plazos y también de acuerdo a la jurisdicción de la que estamos hablando, porque como veíamos, por ejemplo, aquí en Hidalgo pueden ser 10 días, mientras que en el Estado de México, por ejemplo, pueden ser 9 días. Bueno, como ya lo dije, el periodo de ofrecimiento va a constar de 10 días y las partes pueden ofrecer las pruebas, las cuales se van a relacionar con los hechos, los cuales fundan su acción o sus excepciones, de manera que las partes estarán obligadas a ofrecer estas pruebas, ya sean documentales, y no pueden ofrecer las que no tienen en su poder. También van a expresar lo que en el archivo se encuentre, y si no se encuentran en poder de terceros o si son de propios ajenos, no podrán ofrecerlas. Los documentos que ya se exhibieron ante este periodo y las constancias de autos también se tomarán como una prueba y no se deben ofrecer. Esto lo podemos ver en el artículo 293 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Posteriormente les explico nuevamente los medios de prueba. Como ya los dije, es muy importante que sepamos qué es la prueba y un medio de prueba, pues esto va a estar diferido en cuanto al momento procesal. Y bueno, los medios de prueba son los instrumentos de verificación y confrontación de los cuales nos vamos a servir para que la investigación de una certeza tanto formal como ficticia, o que en esencia se haga real, pues lo que decimos va a aplicar a la materia jurídica. Son aquellos instrumentos o elementos que utilizan los litigantes para convencer al juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos y los hechos contenidos dentro de sus alegaciones. El término probatorio es importante saberlo. Esto lo vamos a encontrar dentro de nuestro artículo 287 de nuestro Código Civil, en el cual nos dice que estas pruebas de acuerdo van a exhibirse en cuanto a lo que la ley diga, y el ofrecimiento será dentro de 10 días naturales, los cuales comenzarán otra vez a contarse después del día siguiente de la notificación, como ya lo dije anteriormente. Y ahorita les voy a hablar de los tipos de pruebas. Bueno, dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo se toman en cuenta las pruebas que son la confesional, la pericial, los documentos públicos, los documentos privados, el reconocimiento o inspección judicial,
la testificación y la presunción legal y humana, así como las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Para comenzar, yo les explicaré lo que son la confesión. Bueno, la confesión como tal es la prueba que consiste en la que cada litigante va a estar obligada por ley a comparecer y decir bajo protesta de verdad cuando así lo exija la otra parte. Es decir, que las partes van a confesar lo que pasó de acuerdo a sus hechos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 305 al 323 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Y en cuanto a su periodo de ofrecimiento, bueno, esta prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las posiciones. Si este se presente cerrado, deberá guardarse así en el secreto de juzgado, asentándose la razón en respectiva de la misma cubierta. Y también tenemos la prueba pericial, donde la pericial es un medio de prueba en la que se permite apreciar un hecho de forma objetiva, veraz y precisa en carácter científico o técnico. Para desarrollar esta prueba se debe acudir con quien cuente los conocimientos científicos o técnicos, según sea el caso, para que emita su opinión y responda a los cuestionarios o preguntas que se le planteen a estas personas. Esto los podemos ver estipulados en el artículo 290 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Posteriormente tenemos los documentos públicos, que serán todos aquellos documentos públicos los que podrán ser exhibidos ante el público sin que vulneren la personalidad o el estado social de la persona a la hora de desahogarse, tales como lo estipula el artículo 324 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Posteriormente tenemos lo que son los documentos privados. Estos, a diferencia de los públicos, pues serán privados todos aquellos que sean celebrados entre particulares, tales como puede ser vales, pagarés, libros de cuenta, cartas y demás escritos, tal cual como nos lo estipula nuestro artículo 331 de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Y luego la prueba de reconocimiento o inspección judicial. En esta básicamente es el medio probatorio en el cual realiza el juez de forma directa, examinando directamente las cosas o a las personas para apreciar los hechos captables, esto a través de sus sentidos, como pueden ser la vista, el tacto o el olfato. Y posteriormente está la testificación, que esta consiste en las declaraciones de terceros a quienes les consten los hechos sobre los que se examina. Esta declaración de terceros ajenos a la relación sustancial del proceso se les hace en medio de preguntas contenidas en interrogatorios, los cuales formulan las partes de los testigos. Y bueno, posteriormente fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados al descubrimiento de la ciencia. Y bueno, estos medios de prueba son conocidos como el medio de prueba real, en el cual consiste el examen de una cosa o un instrumento que puede ser llevado al tribunal. Por tanto, incluye no solo documentos propiamente, sino también piezas de convicción o fichas, las cuales pueden ayudar en la presencia judicial. Estas serán todas aquellas las cuales van a ser exhibidas para acreditar los hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio con el que se ventilen, y pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas. Quedan comprendidas dentro del término de fotografías, así como las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas. Posteriormente tenemos los documentos que van a ser presentados y las presunciones. Las presunciones están formadas por un hecho o base o indicio en el cual se presume el enlace entre ambos. Las presunciones básicamente se basan en lo que se pretende sobre esa persona. Es un juzgar al azar a una persona.
Como penúltimo tema dentro de este video estaremos viendo los alegatos, y como sabemos los alegatos son razonamientos lógico-jurídicos los cuales van a realizar las partes ya sea de forma oral o escrita, donde van a presentar el valor de las pruebas anteriormente escritas, y esto para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte contraria no están fundados, y estos básicamente van a provocar que se analice el objeto de la demanda y contestación de las pruebas, así como van a probar la ineficiencia de la prueba de la parte contraria. Estos alegatos van a ser realizados o entregados posterior al desahogo de las pruebas de las partes, donde existirán unos alegatos de apertura y otros de clausura, mismos que ayudarán a darle un argumento al juez del por qué tenemos razón dentro de este juicio. Y como último tema tenemos lo que es la sentencia ejecutoriada. Esta sentencia es muy conocida dentro de la materia civil porque esta sentencia ya no admite recursos judiciales algunos y puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar una demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa de esta es ejecutoriada cuando ya han terminado todos los trámites legales y aún así produce además el efecto jurídico de la cosa juzgada. De acuerdo con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, se causa la sentencia ejecutoriada cuando no se admita ningún recurso, cuando admitiendo algún recurso no fueran recurridas o habiendo sido, se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido del recurrente de él. Y la tercera es las consentidas expresamente por las partes y sus representantes legítimos o mandatarios de poder bastante. Esto los podemos ver en nuestro artículo 357, donde dice que estas sentencias causarán ejecutoria por ministerio de la ley en caso de que la fracción se requiere la declaración judicial en la cual está hecha a petición de parte. Es decir, ¿cuál es en sí la sentencia ejecutoriada? Esta sentencia ejecutoriada va a ser aquella en la cual al dictarse no habrá recurso alguno que interponga o que cambie la posición de esta sentencia. Bueno, esto ha sido todo de mi parte dentro de este video en el cual estuvimos abordando algunos temas de lo que estuvimos viendo dentro de nuestra materia de procedimientos civiles, en la cual donde podemos ver yo estoy explicando algunos procedimientos civiles que se llevan dentro de esta materia, así como sus ejemplos y dónde los podemos encontrar regulados en nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Sin más, de antemano agradezco solamente de su atención.